Bueno, hoy sean bienvenidos a la última a la última videoconferencia de física, ya prácticamente a las puertas de la segunda evaluación, es el otro próximo sábado. Y pues nada, espero que les sirva esta videoconferencia y que les sirva la videoconferencia y cualquier duda, cualquier comentario me lo puedan hacer. Y solo aclarando, esta videoconferencia sobre un tema que ya se había dado, que en realidad fue la primera videoconferencia que hice, solo que hoy solo agregamos dos temas más. Bueno. Entonces ahorita procedemos a ver. Bueno, como les mencionaba, son de los temas que vimos al principio, que para muchos yo creo que ya muchos lo saben, o otras personas se les hace muy fácil, o otros se han olvidado ciertas cosas, entonces estamos para recordarles, o cualquier duda que tengan, o si se les haya olvidado algo, aquí lo recordaremos. Entonces en esta noche la agenda que desarrollaremos es de que es un vector, y dentro de eso desarrollaremos dos temas de cómo resolver los vectores por el método analítico y el método gráfico. Eso es lo que trataremos, esos tres temas los que trataremos esta noche. Para empezar, veremos el vector, es decir, una generalidad de vectores. Puede entrar un poco en materia, por lo menos si nos acordamos, que un vector puede utilizarse representando su magnitud física, que sería la magnitud, que es lo que estamos representando, que es lo que estamos midiendo en este caso, si es una distancia, una velocidad o algo así. Están definidos por su módulo, el módulo, la cantidad, o sea, qué tanto estamos midiendo cierta cantidad, y una dirección de orientación. La diferencia, como se mencionaba la vez pasada, la diferencia con una cantidad escalar es que un vector lleva una dirección, un sentido. Entonces ese es más o menos el punto básico de diferenciar una cantidad escalar y un vector. Y su expresión más o menos aquí tenemos cómo tenemos más o menos aquí cómo se representa, que sería más o menos que su expresión geométrica consiste en segmentos de recta, un segmento de recta dirigido hacia un cierto lado, dependiendo del ángulo que tenga, como nos diga el ejercicio, va a depender del lado, y que prácticamente una flecha. Como mencionaba, la velocidad y la fuerza son dos ejemplos de él. Y aquí en esta edad podemos ver más o menos unas características. El origen, que es de donde es el punto de aplicación, donde surge el vector, donde lo empezamos a dibujar. El módulo, que es la longitud del tamaño del vector, para encontrar el ejercicio con el origen y el extremo del vector, o sea, para encontrar el módulo donde necesitamos un origen definido y donde termina, estar definidos esos dos aspectos para encontrar el módulo. Y aquí dice que debemos medir desde su origen hasta su extremo. Bueno, en este caso haríamos esto para el método gráfico. Sabemos que el método gráfico se basa en dibujar como escala los vectores, y el resultante, esa es la medida, al medir ese vector resultante, es, dependiendo si estamos haciendo una suma, el resultante sería el resultado de la suma. A veces este método es un poco no tan exacto, pero es una buena aproximación. La dirección viene dada por la orientación en el espacio de la recta, y el sentido se indica mediante una punta de flecha. La dirección es más o menos qué orientación lleva, a qué dirección apunta, si el norte, sur, este, noreste, todo eso. Y el sentido más o menos dice, si indica el sentido, más que todo lo define la punta de la flecha.
el extremo de la punta de flecha debe definir el sentido. Bueno, sabiendo esto, pasamos a la presentación gráfica de vectores. Aquí vamos a un poco recordando lo que es la presentación gráfica. Para un vector lo representamos por una letra mayúscula, minúscula, en negrita, y el vector se presenta por una letra, como mencionaba, o dos letras representando la diferencia entre el punto extremo y origen. En negrita con flecha encima, el módulo de un vector se presenta poniendo el vector entre barras o mediante letras sin negrita, generalmente en cursiva. Este es el módulo, más o menos el módulo que haría la magnitud que hemos calculado. Le ponemos entre barras, como mencionamos acá, y estaríamos viendo el módulo, cuánto dio ese, digamos, si estamos viendo una suma, una resta. Si ponemos esa barra, indicamos que es un módulo que estamos midiendo. Más o menos sobre esto, aquí más que todo recordando cómo se presenta el vector y el módulo del vector, como lo representamos, que dependiendo del libro, a veces que uno esté estudiando, de dónde esté tomando información, a veces ocupan diferentes notaciones. Entonces a veces hay que tener cuidado y o familiarizarse con el tipo de notación para no confundirse después. Y lo que mencionaba más o menos acá, sobre lo que les presento, es todas las partes, digamos, cómo está compuesto el vector, lo que mencionaba anteriormente, la definición, por la dirección, por el módulo, el sentido, que mencionaba que era el punto de flecha, el punto de aplicación, en su origen, el nombre, cómo definimos el nombre del vector. O sea, para un vector tenemos que tener, no tenemos definir bien, tenemos que definir bien el nombre del vector, qué letras le ponemos, porque ya al ser varios vectores a veces se complica qué letra vamos a dar. Entonces definir bien qué vector va a ser ese y así tratarlo en todo el ejercicio para no confundirnos después. Y aquí abajo, acá podemos ver ya todo aquí, todo lo que la representación de todo lo que consta un vector, más o menos. Esto es recordando, por si no nos acordábamos de las partes del vector, más o menos cómo se representa. Y aquí ya sí entramos ya un poco ya en materia, después de recordar eso. Primero mencionado, podemos resolverlo por dos formas, el método analítico y el método gráfico, los vectores. Ahorita explicaré más o menos la teoría del método analítico. Una forma de sumar vectores aplicando un método trigonométrico. Para sumar o restar dos vectores que forman un ángulo cualquiera se puede aplicar la ley del coseno y la ley del seno, que se aplican a continuación. Entonces, en este caso, cuando mencionamos vectores analíticos, resolvemos vectores por el método analítico, lo que entenderíamos es que vamos a aplicar la ley del seno y la ley del coseno. Con esas dos leyes podemos resolver ciertos tipos de vectores, pero veremos qué tipo, porque tampoco hay ciertas limitaciones con nuestro método, pero es más exacto que el método gráfico, porque aquí no es de medir, sino con los propios datos que nos da el ejercicio podemos ir calculando. Entonces sería más confiable los datos, solo que sí también tiene sus limitaciones porque no se le puede aplicar a todo, o sea, dependiendo también de la cantidad de vectores que tengamos y los datos que contienen, así podemos aplicarlo. Y para empezar, entraremos primero con la ley del seno. La ley del seno es una relación de tres igualdades que se cumple entre los lados y ángulos de un triángulo cualquiera y que es útil para resolver ciertos tipos de problemas de triángulo. Y vemos aquí se cumple. Para la ley de los senos tiene que cumplir que los triángulos, en el triángulo se aplica la razón del seno de un ángulo con su lado opuesto es igual a la razón de cualquiera de los otros ángulos con su lado opuesto. Me dirán cómo va. Así al principio al leerlo una vez quizás puede quedar así que quiere decir, pero si lo vemos ya gráficamente acá se entiende mejor que es lo que decía. Tenemos un triángulo y vemos la ABC de minúscula representaría la medida del segmento de A mayúscula hasta B mayúscula. El segmento está representado por el minúsculo. Entonces, ¿qué es lo que decía? Que este tramo
el lado de este, digamos por ejemplo acá, que el lado de un triángulo está representado por el seno de ese por el seno del ángulo opuesto a ese segmento. ¿Va? ¿Qué quiere decir eso? Digamos, A, por lo menos A, tenemos que A es este segmento y el seno de alfa, que sería este, y B, que es el segmento este, que va de A a C, que sería B minúscula, es el seno del ángulo beta, que quiere decir que cuando ocupamos, digamos, B, el segmento B, este segmento, que, digamos, si ocupamos Pitágoras, digamos, podemos decir que es la hipotenusa. Entonces, si ocupamos este segmento B, el opuesto de ese segmento vendría dado por el ángulo beta. Si ocupamos C, el opuesto, como ya ocupamos, puede ser alfa o gamma. En este caso sería gamma porque A la definimos que el opuesto de ese vendría siendo el ángulo alfa. Entonces más o menos esto es, digamos, que si tenemos el segmento de un triángulo, entonces el opuesto de ese segmento sería el ángulo que está al lado opuesto del segmento. Y así para cada uno de los tres lados, los tres segmentos para ABC, ocupamos los ángulos que están opuestos a eso. Entonces esa es la ley de seno para ocupar esto. O sea, y entonces aquí es donde venimos que por lo menos para ocupar esta ley es útil para encontrar un ángulo faltante cuando están dados dos ángulos y dos lados, o bien para encontrar un lado faltante cuando están dados dos ángulos y un lado. Entonces quiere decir que en todo momento por lo menos tenemos que conocer, dependiendo de qué queremos encontrar de qué extremo, por lo menos conocer tres datos por lo menos para ocupar una igualdad, ya sea ocupar A, el seno de alfa, y B, el seno de beta, o ocupar A y C. O sea, no necesariamente que vayan a ocupar en este orden A, B, C. O sea, pueden ocupar B y C, A y C. O sea, dependiendo de los datos que tengamos, vamos a ocupar esto. Y aquí podemos ver más o menos cómo se aplica, que a veces tenemos que cumplir ciertos datos que nos tienen que dar para poder aplicar la ley. Para esa ley de océano, si ven, no es muy complicado. Solo que sí tener cuidado con esto, en qué momento aplicarlo y qué datos necesitamos para saberlo aplicar. Y de ahí tenemos la ley de los cosenos. La ley de coseno, vemos que es un poco más conocido porque esta ecuación nos recuerda un poco a Pitágoras. Y que dice la ley de coseno, dice que el cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de estos dos lados multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Si aplicamos el teorema, el triángulo quedaría de la forma siguiente. En este caso, acá podemos ver que, por ejemplo, aquí lo estamos definiendo para los tres lados, A, B y C. Para A, este del extremo A, vamos a ocupar la suma de los cuadrados de los otros dos lados, de los otros dos. Entonces, si ocupamos A, vamos a ocupar la suma de los otros dos lados del triángulo. Entonces, si para A vendría definido por la suma de B y C al cuadrado, todo, menos el doble producto de B y C, que ya los tenemos acá, por el seno que forma el ángulo B y C. Entonces, en este caso, para A, según este triángulo que tenemos, para A, el ángulo que formaría entre B y C sería alfa. Y así para estos otros dos segmentos. O sea, acá no estamos definiendo para cada segmento. Y si vemos, a veces dependiendo cómo nos den los datos, cómo lo definamos, a veces no es necesariamente que tenga este orden. O sea, para empezar, o cuando uno empieza a estudiar, tal vez tener un orden para llevarle así más loca. Pero llega un momento que si ya resuelve más ejercicio, no es necesario que
que le dan orden, o sea, pues, que le pueden dar cualquier onda, pero sabiendo que tienen que seguir la regla, ¿va? De que si quieren A o este lado, tienen que ocupar los otros dos lados del triángulo y por el ángulo que forma ese lado. Por ejemplo, para este lado, para B es el ángulo, para este B es el ángulo beta, y para C el ángulo alfa. Entonces siempre tener cuidado con eso. Y, y pues ahí sería más que todo lo principal. Y igual, esta es la ley del coseno. Si vemos acá, este es más que todo para encontrar un segmento A, B o C. Y sería más que todo para encontrar el segmento. Acá en este del coseno, si miramos, podemos encontrar un segmento o encontrar el ángulo que forma. Acá no. Acá solo más que todo podemos encontrar los segmentos. Aunque también podemos encontrar el ángulo, solo que aquí el problema es que tenemos que estar despejando el seno. Tenemos que ocupar, al final tener los datos, tener los tres datos de los segmentos de ABC, cuánto mide, y despejar el seno, ocupando el seno inverso al final para encontrar el ángulo final. A veces como que un poco, no sé, siento que esta, porque por lo menos yo lo ocupo más con la ley de coseno, o lo ocuparía más ley de coseno para hallar un segmento, y la ley de los senos como para hallar el ángulo, que es un poco más fácil, pero igual hay a gusto de cada quien, y también igual depende de los datos que tengamos. Para ley de los cosenos, estaría especialmente útil para encontrar la medida de un ángulo cuando están dados todas las longitudes de los lados. También es útil para encontrar un lado faltante cuando están dados los otros lados y la medida de uno de los dos ángulos. Vale, lo que decía. Puedo encontrar un lado faltante que prácticamente solo sería sustituir los valores que nos dan, pero necesitaríamos más datos. Necesitaríamos los otros dos segmentos y el ángulo que forman. Y en cambio el otro solo necesitaríamos, depende de lo que necesitamos los dos ángulos o un segmento y un ángulo. Entonces acá más o menos está explicado básicamente qué es la ley de los senos y la ley de los cosenos. Si se explican, solo son dos ecuaciones. Bueno, aquí si lo vemos que se dividen, serían tres, pero todas tienen la misma lógica. Todas tienen la misma lógica en este de los cosenos. Si pueden hacer una o pueden memorizarse una, o sea, básicamente escriben las otras dos. Y de ahí que uno tiene mayor complicación memorizarse esta ecuación. Ya con esto sí ya podemos, que sería lo más que hay que saber, porque si nos fijamos en el método gráfico, ya lo veremos. El método gráfico ya solo es, más que todo, solo tener cuidado en las posiciones, como uno dibuja el vector. Y acá en este método de la iteración de los cosenos, más que todo es solo saber los valores y sustituirlos en la ecuación y despejar y encontrar lo que necesitamos. Y otra cosa que igual en un ejercicio podemos ocupar las dos leyes, esa no solo una. O sea, podemos ocupar, sí, depende de lo que nos piden, podemos ocupar una, y si con una encontramos todo, magnífico. Pero hay veces que necesitamos ocupar otra ley, ¿va? Entonces igual, si te ocupas las dos, no hay problema, puedes ocupar las dos para el mismo ejercicio. Eso no hay problema en eso. Y aquí lo que hemos explicado, vale, ese era cuanto a los vectores por el método gráfico. Y ahorita más o menos ahorita explicaré más o menos por el método, perdón, anteriormente era el método analítico, ahorita vamos con el método gráfico. Por cierto, este método ya en la primera videoconferencia lo habíamos ya hablado un poco. Igual no está de más acordarnos de este método, que a veces es el que es un poco, o sea, el resultado es más fácil porque lo estamos midiendo. Si ocupamos la escala correcta y ponemos bien el vector, o sea, solo medimos el vector resultante y ya tenemos cuánto medía el vector total. O sea, no tiene mayor estar haciendo cálculos aparte, ¿no? Pero sí tener cuidado más que todo de cómo colocar los vectores y respetando el sentido que tiene y los ángulos que tiene, de jugar bastante con eso.
Y para este método gráfico, igual, se puede sumar o restar vectores que corresponden a una misma magnitud física. O sea, si vamos a sumar vectores, que todos sean, en este caso, por ejemplo, tenemos este ejemplo acá. Lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, aquí en este, es calcular una distancia, ¿va? Todos los vectores son vectores de distancia, ¿va? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no podemos mezclar vectores de distancia o de velocidad, sino todo que sea congruente, ¿va? O sea, que una fuerza solo puede sumarse o restarse con otra fuerza, un desplazamiento se puede sumar o restar con otro desplazamiento, así va. La suma de vectores puede afectarse a través de dos métodos, ¿va? El gráfico y el analítico. Acá el método gráfico para sumar vectores. Acá en el método gráfico para sumar dos vectores, se conocen tres reglas del triángulo. La regla del paralelogramo, la del triángulo del paralelogramo y del polígono. Como vemos acá en el método gráfico tenemos tres formas de hacerlo según el número de vectores que nos den. Por ejemplo, para la regla del triángulo y el paralelogramo, con dos vectores aplicamos el método. Pero si ya tenemos tres o más vectores, ya tenemos que hacer la del polígono, que ya veremos cómo se hace. Que ese ya sería que uno va poniendo, que se pone un vector a continuación del otro. La punta con la cola se va poniendo y se va sumando, que era lo que estamos representando acá, más o menos. Y ahorita vamos a ver la regla del triángulo. Que el triángulo es un poco más fácil porque solo necesitamos dos vectores. Los dos vectores forman un triángulo y podemos encontrar la resultante de los dos vectores. El método del triángulo consiste en trasladar dos vectores sin cambiar su propiedad, que es algo muy importante, ¿va? O sea, de tal forma que la punta de la flecha de uno conecta con el origen del otro. De esta manera, el vector resultante se representa por la flecha que une la punta libre con el de origen libre. De ahí es que forma un triángulo que se puede representar mediante la letra R. Esto puede ser de esta manera, sino también puede usarse alguna otra variable que presenta el resultante, ¿va? O sea, normalmente con la resultante se presenta con la letra R, pero igual se puede ocupar otra letra, solo que no sea una que hayamos ocupado y hemos definido un vector, ¿va? Y más o menos acá tenemos los pasos a seguir para aplicar el método gráfico. Como primer paso, tenemos estos dos vectores, ¿va? Tenemos dos vectores dibujados con su sentido y así nos lo dan. Con el sentido y de respetar ese sentido. Después de eso venimos al paso 2 y vamos a posicionar unos vectores, a veces dependiendo en qué sentido nos den los vectores, no importaría cuál colocamos primero, ¿va? A veces no tenemos que tener mucho cuidado, pero hay otras veces que ahí colocando uno primero se nos facilita un poco más, ¿va? Según el ejercicio, ¿va? Vamos a posicionar el vector en el origen en un plano cartesiano, digamos un plano en el eje XY, y ponemos en el origen de ese plano XY, ponemos el origen del vector y de ahí partimos. Y tenemos cuidado de la magnitud, o sea, la distancia, el valor, la escala que le damos a ese vector. Esa misma escala tenemos que darle al otro, o sea, tiene que ser proporcional la escala de uno con la de otro. O sea, no le podemos dar a uno más, si mide 10, va. Digamos que un vector mide 10, le damos que 10, si es fuerza 10 newton, ¿va? Entonces podemos ocupar una escala que un newton sea un centímetro. Entonces cada centímetro va a ser un newton. Y al dibujarlo le vamos a dar 10 centímetros, ¿va? Que vale 10 newton. Entonces el otro, ¿va? Entonces el otro mide 5 centímetros, ¿va? Si tiene el valor de 5 newton, mediría 5 centímetros, ¿va? Entonces más o menos me refiero a tenerse cuidado de poner la misma escala, ¿va? Porque como método gráfico, el resultante seríamos, si estamos haciendo suma, sería la suma de los dos vectores. Y aquí lo que mencionaba, que podemos colocar uno a continuación del otro. En el paso 3 vamos a colocar el vector B en la punta de la flecha del vector A. Y como ven acá, va uno detrás del otro. Y el paso 4 ya sería formar el triángulo. ¿Y cómo hacemos el triángulo? Seríamos con el resultante, ¿va? Y la resultante lo que hace es cerrar el triángulo a partir, si vemos acá, igual a partir del origen, ¿va? Como bien lo dice acá, ahora vamos a unir el origen con la punta de la flecha del vector B.
Esto es para formar el vector resultante, la suma de ambos vectores. Y si se fijan aquí ya formamos, con el ángulo A más B, ya formamos la resultante que va desde el origen de A hasta la punta del vector B, hasta la flecha del vector B. Y por ejemplo, un ejemplo algo rápido para esto. Algo que se me olvidaba decirle, que aquí, si se fijan, tal vez también podemos haber hecho que P salga también parta del origen. O sea, A y B parten del origen. Y la resultante sería de que va de la punta de la flecha de A hacia la flecha de la B. Esa sería otra forma de presentarlo, pero al final tendremos que llegar a un resultado. Solo algo que hay que mencionar, porque en este ejercicio más o menos lo hacen. Si vemos, tenemos los dos vectores en el origen, los dos vectores aquí, digamos, notando fuerzas. Una 4.5 kN y una de 6 kN, dos vectores, todos son fuerza, y cada uno, digamos, el de 4.5 kN mide 25 grados con respecto al horizontal, y el vector de 6 kN tiene 50 grados con respecto al horizontal. Entonces aquí más o menos aplicamos la regla del triángulo, que era lo que mencionamos anteriormente, que en este caso primero, como mencionaba recién, tal vez podemos haber puesto primero el de 6 kN y después dibujar el de 4 y vamos a llegar al resultado. Pero en este caso ponemos primero, partimos del de 4.5 por conveniencia, porque ya tenemos que el ángulo está medio con respecto al eje horizontal, se nos hace un poco más fácil. Y a continuación dibujamos el de 6 kN. El 6 kN a continuación, después de respetando el sentido. O sea, prácticamente, si se fijan acá, es como que desplazamos este vector sin inclinarlo, sin nada, solo desplazamos y lo colocamos acá. Es lo mismo. Y aquí lo podemos ver, el de 4.5 y 6 kN acá. Y entonces el resultante sería, como en el ejemplo anterior, en los pasos que vimos, el resultante sería desde el origen, que sería de 4.5, que aquí está el origen. Aquí partiría el vector resultante hasta la flecha del vector de 6 kN. Esa resultante sería el vector resultante de la suma de estos dos vectores. Y si vemos acá, el resultante solo medimos. Aquí con una regla, como mencionaba, podemos decir que 4.5 kN son 4.5 centímetros, podemos ocupar esa escala. Y 6 kN son 6 centímetros, ocupando la escala. Entonces, al medir el resultante nos tendría que dar aproximadamente 8.4 kN. En este caso tendríamos que tener un transportador para medir bien los ángulos, porque si ya vamos así como el pulso, por decirlo así, o más o menos calculando los ángulos, al final nos puede dar un poco más de desviación todavía en el resultante. Pero básicamente eso sería. Y la resultante, en este caso, como sabemos, casi siempre la medimos con respecto al eje horizontal. Entonces, en este caso, no los 19 grados, que la medimos desde el eje horizontal. Que quizá 19 grados medio de acá para acá, que en el eje horizontal. O si no, también lo podemos calcular, pero como sabe el método gráfico, tenemos que ocupar la regla para medir el resultante y el transportador para medir los ángulos medidos del resultante. Más o menos así, mejor con el método gráfico, tenemos que tener. Y vemos el triángulo, y vamos con el paralelogramo. Igual, el paralelogramo, en este caso serían dos vectores siempre. Triángulo y paralelogramo, notando vectores, podemos ocuparlo. Estos dos métodos, estas dos leyes. Y aquí está un poco. Para sumar dos vectores A y B que forman un ángulo entre sí, se usan dos métodos, el método del triángulo y el método del paralelogramo. Y el paralelogramo a veces un poco usado, depende, que como a veces piden ejercicio y todo, pero sí es un poco más usado. Y
y método de paralelogramo, ya vemos es casi lo mismo, ¿va? Y permite sumar dos vectores de forma sencilla. Este consiste en colocar los dos vectores en el origen que mencioné anteriormente. Colocamos los dos vectores en el origen. Aquí tenemos el vector A y el vector B. Entonces, si vemos el vector A y B, todo su origen parten del origen del plano cartesiano, XY. Esa es la característica más o menos de este método. Entonces acá, primero vamos a mencionar, dibujamos el vector en el origen del plano cartesiano, dependiendo del modo, dirección y sentido, como siempre. Así como el vector, así lo dibujamos con su modo, su sentido y dirección. Y a continuación de dibujar el primer vector A, dibujar el vector B. En este caso también podemos dibujar primero el vector B y después el A. Si al final, si se fija, no afecta el resultado. Y aquí es donde viene ya la diferencia. Y porque se trazan rectas paralelas a cada vector. Entonces prácticamente como que proyectamos el vector A acá y el vector B acá. Entonces prácticamente es como que esto lo ponemos acá otra vez, como que es la imagen, lo reflejamos, que lo mismo que tenemos acá lo ponemos acá, más o menos algo así. Y el vector resultante será la diagonal del paralelogramo que indica en el origen del plano, la diagonal, que sería la línea que atraviesa desde el origen hasta donde se intersectan las líneas punteadas, que serían como que formamos el paralelogramo, sería más o menos la proyección, desde el origen hasta donde se cruzan la línea punteada. Ahí esa diagonal sería nuestra resultante por el método del paralelogramo. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, tenemos dos vectores que nos dan que la magnitud de 4 metros y 3 metros. Uno mide 30 grados con respecto al horizontal y otro mide 0 grados. O sea, va a estar en el eje horizontal. Cuando dicen 0 grados, va sobre el eje horizontal. Y acá podemos ver más o menos que tenemos el vector de 1 y de 2, que serían esto. Y aquí está la subproyección, para formar el paralelogramo. O sea, lo dibujamos, son las líneas punteadas que habíamos visto. Las que dibujamos acá y acá son los mismos vectores que hemos desplazado, que hemos proyectado, digamos, para formar el paralelogramo. Y igual, la resultante solo es de medir la resultante. Como método gráfico solo medimos con la regla cuánto nos da el resultante. Y ese sería la resultante para el ejercicio. Aquí podemos ver más o menos por el paralelogramo, lo que mencionaba. Acá, A más B, hacemos la proyección de B y la proyección de A para formar el paralelogramo y trazamos la diagonal. La diagonal sería la suma del vector A más B. En este caso, para la resta de vectores, es como, si bien más o menos sería para este vector, en este caso ya como que aplicamos la ley del triángulo, porque A menos B, eso prácticamente sería como partir de la flecha de B, donde termina B, hacia donde termina A, o sea, los dos puntos de la flecha, la unimos, ese sería A menos B. A menos B, entonces quería desde B a A, la dirección de la flecha. Y B menos A iría de A a B, la dirección del sentido del vector resultante. Y aquí más o menos una pequeña comparación de la resta con la regla del paralelogramo y el triángulo. Y podemos ver en el paralelogramo, si se fijan ustedes, es como que estamos en la suma, pero si se fijan acá es una suma negativa. Lo estamos diciendo, ¿por qué? Porque me está diciendo que el vector B es menos 3. Entonces, ¿qué significa eso? Es menos 3 el vector. Entonces el vector menos 3 sería como que iría en la dirección negativa. Entonces al final lo único que acá hacemos es una suma negativa de eso. Ya, o sea, tenemos el mismo resultado, solo que negativo. Eso sería aquí en el método del paralelogramo y del triángulo, lo que mencionaba acá en este ejemplo, en esta figura.
más o menos casi igual nos queda, porque sería los dos vectores A y B y trazamos del el vector resultante de acá, del origen de A hacia B, para cerrar el triángulo. Esto sería con la resta, al menos presentamos la resta por el método de polígono y del triángulo, que prácticamente casi vienen siendo casi lo mismo, solo que en este caso lo tomamos como una suma negativa nada más. Eso vendría siendo una suma negativa, para este caso con una resta. Y por último, el método de polígono. Aquí vamos un poco rápido porque es casi es básico lo anterior que hemos mencionado. Eso lo tenemos que tener en cuenta para porque aquí la única diferencia es que son los vectores. Son ya 3 o más vectores que pueden efectuarse mediante la aplicación del polígono. Y más o menos consiste en ir dibujando un vector a continuación del otro, colocando el origen de que sigue en el extremo del vector anterior y así sucesivamente. Entonces, donde uno termina, comienza el otro y así, respetando el sentido y dirección de cada uno. Más o menos unas reglas que podemos mencionar en este caso: usar la misma escala. Tercer vector, el origen, el vector que más nos convenga. Como mencionaba, no es necesario a veces comenzar por orden, sino el vector que más nos convenga para más fácil los cálculos. Y trazar el segundo vector desde el final del primer vector, o sea, del final, desde la punta de la flecha, y ahí estaría el origen del siguiente, y así sucesivamente hasta cerrar el triángulo, hasta que formamos el polígono. Más o menos aquí tenemos para, ¿qué? 4 vectores, para 3 vectores en este caso, que sería lo más básico, vector A, B y C. Y si vemos A, B, vamos formando uno detrás del otro, A, B, C. Y por último, lo cerramos, ¿ve? A más B más C. La resultante A, B más C es el vector que une el inicio de la cola donde empezamos con A, del vector A, con la final del vector C, con la punta de la flecha del vector C, aquí. Iniciamos desde el inicio del vector A hasta aquí, hasta el final del vector C. Ese es el polígono, porque ya tenemos 3 vectores, ya con 3 vectores o más aplicados al método de polígono, porque ya si vemos ya no estaremos formando un triángulo. Y bueno, entonces más o menos acá era lo de método analítico y método gráfico. Ya acá partimos con los ejercicios. Y con el método analítico, el ejercicio vamos un poco rápido porque aquí más que todo es suelto aplicar. Y con lo que mencionamos al inicio. Y aquí nos piden resolver este triángulo, nos dan los 3 lados, si se fijan los 3 segmentos, el valor, nos dan A, B y C de los 3. Y nos piden resolver triángulo significa para resolver un triángulo que no se conoce todos sus lados o ángulos. Se puede utilizar la ley de seno y la ley de coseno. Vamos a aplicar esta ley en este ejercicio. En este vamos a aplicar las dos, la ley del coseno y la del seno. Y vamos para encontrar los ángulos. El ángulo, el beta, el teta y el alfa. Los triángulos, no los dan los triángulos y los triángulos que vamos a encontrar. Entonces, como mencionaba anteriormente, en este caso, como no tenemos ningún ángulo, la ley de los senos, si se fijaban, ocupamos el segmento de recta con el ángulo opuesto, con el seno del ángulo opuesto, y así cada uno de los 3 términos involucra el seno de un ángulo. En este caso no tenemos ningún ángulo y es lo que andamos buscando. Entonces, por lo menos para aplicar la ley del seno, al inicio tendríamos que tener 3, por lo menos conocer un ángulo, o sea, tener 2 segmentos, así como esto, cualquiera de estos, ocupamos cualquiera de estos 2, pero conocer un ángulo por lo menos. En este caso no conocemos ninguno. Entonces, la única que nos queda mejor es la ley de los cosenos. ¿Por qué? Porque tenemos A, B, C, tenemos las 3 y necesitamos una incógnita del ángulo. Entonces tendríamos una ecuación con una incógnita, lo podemos resolver fácilmente. Entonces, básicamente lo que mencionamos en este caso,
nos vamos con A, B, C, va, con la primera ecuación que definimos, va. De las tres, la primerita. Y como mencioné, no es necesario llevar este orden, va. Ahí es como ustedes lo definan. Pero como lo definan acá, como están definiendo aquí, tiene que ir acá. Recordando que el ángulo que forma es de B y C, va. Ajá, recordando ese, tener ese cuidado. Por ejemplo, entonces aquí ya teniendo eso, que aplicamos primero esta ecuación porque esa no es la única que podemos aplicar en este caso. Solo sustituimos A más B más C. Sustituimos el valor de A, 1.25, el de B, 2.05 y de C, 1.52. Todo al cuadrado menos el doble producto 2, o sea, el doble producto de 2.05 por 1.52 por el ángulo que forman los dos, por B y C. O sea, por este ángulo alfa, este ángulo alfa, este ángulo alfa es de B y C, lo que una a los dos segmentos. Entonces ese ángulo que vamos a hallar ahorita. Entonces ya después de plantear la ecuación, podemos operar todo. Y el único inconveniente que nos quedaría es coseno de alfa. Entonces básicamente lo que nos vamos haciendo acá es solo es despejar. Esto es sé que para ustedes es fácil esto. Solo sustituimos y nos vamos despejando. Al modo que tengamos el coseno de alfa despejado. Porque que lo que necesitamos es alfa. Entonces para llegar a alfa, al final despejamos coseno de alfa y para encontrar esto, usamos el coseno inverso. Entonces para el coseno inverso, ahí llamamos el ángulo principal que andábamos buscando. Aquí tenemos que el alfa es el coseno inverso. Esto con calculadora lo hacemos rápido. Y llamamos que el ángulo alfa es 37.4. Entonces este ángulo alfa es 37.4 grados. Vaya, tenemos un ángulo, ya conocemos un ángulo. Entonces como ya conocemos un ángulo, pues sí, ya nos podemos venir y ocupar la ley de los senos. Como les mencionaba, queremos ocupar, digamos, A y B. Necesitaríamos el seno de alfa y el seno de beta. Entonces, en este caso, ya conocemos el seno de alfa. Entonces, si ocupamos la igualdad de A, seno de alfa, y B, seno de beta, ocupamos esta igualdad. Son 4 términos, si se fijan, y del cual ya conocemos 3. Que el que conocemos es el seno de alfa, A y B que nos daban al inicio. Entonces solo nos queda este término que es el seno de beta, el que necesitamos. Entonces podemos ocuparlo para llegar a B. Entonces aquí nos vemos, sustituimos los valores que nos dieron de A y B y por el seno del ángulo que acabamos de encontrar que era 37.4 grados y lo único que necesita es el seno de beta. Entonces para esto igual aquí la misma lógica de despejar el seno de beta. Entonces esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar 2.05 y este pasa a dividir el 1.25, pasa a dividir todo eso, el 2.05 por el seno 37.4 pasa a dividir. Igual, ocupamos para hallar el ángulo principal que andamos buscando, ocupamos el seno inverso. Para despejar beta, ocupamos beta, seno inverso de todo el argumento, que es lo que está dentro del seno. Y eso nos da 84.93 y ya tenemos dos ángulos, y los 3 segmentos podemos ocupar el seno. Entonces en este caso hay algo más fácil que ocuparse, o sea, si fijan que tenemos que despejar y al final encontrar el ángulo, pero como ya solo nos falta un dato que encontrar, que llamamos el seno de teta, el ángulo de teta, entonces solo ocupamos los ángulos internos, como decimos, como nos está demostrado acá. Entonces obviamente sabemos que todos los triángulos suma sus ángulos internos, todos los triángulos, cualquier triángulo, sus ángulos internos sumados, suma 180 grados. Entonces sabiendo esto, lo único que para el triángulo en vez de ocupar el de seno y coseno, lo único que podemos hacer es encontrar la diferencia, o sea, 180 le restamos el ángulo alfa y el ángulo beta, como hicimos acá. O sea, primero lo sumamos el ángulo beta, el alfa y el beta lo sumamos, y eso restamos 180. Entonces la diferencia que nos queda sería el ángulo que nos falta para completar 180 grados. Entonces en este caso nos dio 57.67. Si gustan pueden hacer la suma de los 3 ángulos y van a encontrar que todos van a 180 grados. Y así este sería el método. Acá hay otro método. Aquí sí, pero aquí me gustó este ejemplo porque es más que todo más con trigonometría.
Aquí es más que trigonometría. ¿Por qué? Si se fijan, es como que tengamos un poste, por decirlo así, o algo así, sujeto a dos cables, ¿va? Y aquí en este caso dice que un hombre observa el ángulo de elevación a partir de la parte alta de una torre es de 30 grados, ¿va? Digamos que está el hombre acá, y está viendo de por acá y ve que aquí en ese es 30 grados. Y de ahí camina hacia la torre 300 metros y cuenta que el ángulo es ahora 60. Y le piden qué altura tiene la torre, ¿va? Entonces, más o menos que al inicio, digamos que el hombre estaba acá y miraba acá y miraba que la altura con respecto al de 30 grados. Camina 300 metros y ve que la altura es de 60, que ve que el ángulo es de 60 grados cuando él ve la torre, a la punta de la torre. Y nos pide qué distancia tiene la altura de la torre. La distancia del H. Entonces, más o menos, si se fijan acá, lo que tenemos son dos triángulos. Los dibujados acá. Uno dentro del otro, esperamos decir. Entonces, básicamente, si algo rápido que quiero es trigonometría, con lo que más o menos se ocupamos acá es con la tangente. ¿Va? Para empezar, ocupamos este triángulo, este que acabo de poner, que está en rojo. ¿Va? ¿Por qué? Porque el triángulo que forma aquí es esto es la tangente de 60 grados, que sería el opuesto sobre el adyacente, que sería la tangente de H sobre X. Y como tenemos dos incógnitas, tenemos H y X. En este caso, según tengo que notar, vamos a primero encontrar, o primero vamos a tratar de sustituir X, para solo que nos quede una incógnita, que sería H, que es la que estamos buscando al final. Entonces, con este triángulo, más o menos, aquí lo tenemos, que dijimos que la tangente era el opuesto sobre el adyacente, el opuesto H y X. Y despejamos X, y aquí igual nos despejamos la tangente, y aquí despejamos X, y de ahí ya tenemos, ese sería el primer triángulo, y de ahí tenemos un segundo triángulo, que sería este. Entonces este triángulo viene dado por el ángulo de 30 grados, ángulo de 30 grados, por siempre ocupamos otra gente que sería el opuesto, que el opuesto para ese triángulo sería H, pero acá la diferencia sería que la distancia de este, que sería, digamos, el adyacente, es de 300 más X. Vale. Todo este tramo sería 300, que yo lo conozco, más X. Entonces aquí, y lo hacemos así porque con esto ganamos que, lo que ganamos es que ya tenemos dos ecuaciones, y las dos ecuaciones las tenemos en términos de X. Entonces podemos sustituir esa, o sea, despejamos en uno, ya tenemos acá con el ángulo 60, tenemos X despejada. Entonces en este otro, lo único que vamos a hacer es sustituir esa X. Y ya sustituyendo acá, ya nos hace más fácil, ya le eliminamos la X. Ya todo nos queda en términos de H. Entonces ya es más fácil encontrarlo porque ya solo es cuestión de despejar. Si fijan acá, este término, lo que hicimos, el 300 más X, lo pasamos a multiplicar y la tangente de 30 pasó a dividir. Y lo que buscamos acá es despejar la X. Y despejando X, ya tenemos despejada X acá y X acá en las dos ecuaciones. Entonces dejamos las dos ecuaciones. Entonces, como las dos, y depende de X, las dos están igualadas a X, entonces hacemos la igualdad, igualamos las X. Entonces nos queda que H de tangente de 60 es igual a esto, a H sobre tangente de 30 menos 300. Y de aquí, de aquí lo que buscamos hacer es despejar H. Y como sabemos que los dos, acá los dos, la división de estos, los dos tienen H, lo único que hacemos es sacar el factor común de H. Y ese, entonces, como ya tenemos factor común, y ese de H es lo que despejamos. Y si se fijan, ya aquí ya es cuestión de solo despejar y de operar los ángulos que nos dieron. Con el calculador lo hacemos y al final hallamos que H es 259. O sea que la altura de la torre es 259 metros. Entonces, si se fijan, aquí me gustó porque de trigonometría, y con trigonometría, solo con la tangente se puede encontrar la altura H de esta teniendo estos dos triángulos. Pero me gustó el ejercicio y lo quería mostrar. Y acá otro ejemplo va. Y aquí es lo mismo, aquí es un poco rápido por el tiempo. Igual lo mismo acá. Y
Cualquier cosa, igual acuérdense que estos videos son subidos a YouTube y igual en los correos se les ha mandado, se les manda el link. Cualquier cosa y lo pueden ver las veces que quieran. Bueno. Aquí ya por cuestión de tiempo, ya voy a hacer un poco rápido esto. Pero igual básicamente aquí en el método analítico tenemos los dos vectores si se fijan y ocupamos la ley del triángulo si se fijan acá. Sí, podemos ocupar el triángulo y cerramos triángulo y con D, que D es la distancia, ¿va? Que es la magnitud de D, que es lo que estamos buscando. Ese básicamente lo podemos hacer aquí gráficamente, ¿va? Pero en este caso, como tenemos los datos, tenemos aquí cuánto vale de 1 y de 2 y nos dan un ángulo, podemos encontrar la distancia. Entonces en este caso para ir de básicamente como lo mencionaba, para ir al segmento a veces nos hace más fácil ocupar el de coseno y aquí ocupamos el de coseno. Si se fijan acá, igual, o sea, no necesariamente que ocupemos ABC como está definido, sino aquí de 1, el de 2 y el D va, que en este caso el D sería que queríamos encontrar, va. Entonces, como sabemos que el D que queremos encontrar, ese es el que ponemos al principio, ¿va? Y eso lo igualamos a lo demás de 1 y de 2 y la multiplicación de ellos por el ángulo que forma de 1 y de 2. Que sería este ángulo, coseno de 150. Aquí más o menos es una relación de triángulos, sabemos que este mide 30, aquí mide 90. De acá para acá en este tramo sabemos que tenemos 90 grados. Y en este, de acá para acá, tenemos 30, solo es por ángulos opuestos, ¿no? 30. Entonces nos quedan 60 grados, ¿no? En esta diferencia. Más los 90 que ya teníamos acá, 150. Y este ángulo que nos da acá. Entonces igual duplicamos la ley del coseno. Y de último, para hallar, ocupamos la ley del seno, pero la ley del seno la ocupamos como ya tenemos un ángulo. Tenemos el ángulo y tenemos la distancia esta. Fácil, podemos encontrar el ángulo alfa, que tenemos acá. Y aquí aplicamos la ley del seno, el seno de alfa, de 1. Bueno, algo que les quería comentar que esto, si ven que el orden cambió como lo definí, el seno está arriba y de 1 lo está dividiendo. Entonces en este caso, igual, se puede ocupar de dos formas. O sea, de 1 puede estar arriba y seno abajo, seno arriba y la distancia abajo. Eso también se puede hacer de esa forma. Y igual acá, lo que estamos buscando es encontrar alfa. Esto es el ángulo que estamos a encontrar. Y vaya, aquí básicamente ya tenemos notado que alfa nos dio que la 106 nos dio la distancia, 0.3 metros. Fue con un ángulo de 13.7, que sería acá. Y un poco acá el método gráfico. Aquí lo que les mencionaba, si se fijan acá del método gráfico, es lo que decía, que acá hay de poner uno detrás del otro. Acá podemos empezar, si se fijan, son los mismos, este y este, el mismo, son los mismos vectores, las mismas magnitudes, pero si se fijan, la misma resultante. La única diferencia en este método, es que no, en este caso empezamos poniendo F1 primero, F2, después F4 y después F3. Y en este si empezamos poniendo F4, F2, F1 y terminamos con F3. Si se fijan, como mencionaba, a veces no es necesario seguir el orden. Y todo esto, estos dos diagramas, salieron a partir de estos cuatro vectores que nos dieron inicialmente. Bueno, entonces con estos cuatro vectores hicieron nuestro diagrama. Y como no era necesario partir de 1, de 2, de 3, así en orden, sino el que más nos convenga. Siempre y respetando el sentido, la magnitud y el sentido que tenga. Respetamos eso, vemos que siempre nos va a cerrar
el polígono y la resultante tiene que dar lo mismo. Lo mismo tiene que dar resultante. Si se fijan acá en este método. Este de aquí les tenía preparado unos videos, pero hay poco tiempo. Que sea voy a compartir uno así un poco rápido. Esto no duró mucho. Y me dicen si se escucha o no se escucha. Porque si no escuchas, voy a explicar un poco rápido. No sé. No sé si me escucha. No se escucha. Ok. Pues disculpa porque si no, siempre tengo el problema y no sé si es una actualización de Windows que dan el problema que ahorita la actualización de Windows que sale mal, porque es arreglar una cosa y se jode otra. Entonces en este caso, para más o menos se puede explicar. Acá en este video lo que quería mostrar era la suma. Este era un poco básico este video, pero más o menos mostrar la suma de vectores y la resta de vectores. Aquí un poco rápido, entonces en este caso tenemos dos vectores, el P y Q, y lo que queda encontrar es la suma de los dos vectores. Ahí es la resultante de eso. Y más o menos aquí en este caso va a ocupar el método gráfico. Entonces la suma de estos dos vectores va a ser por el método gráfico y veremos. Más que todo lo que quiero que vean es cómo lo dibuja. Si ya más o menos tenemos idea de cómo uno va después del otro. Entonces más o menos quiero que lo dibujen, que lo vean cómo lo dibuja, para que ya tengan una mejor idea todavía. ¿Se fijan? Va uno después del otro y que los dos, y tener cuidado que tengan la misma magnitud, la misma sentido y ángulo. Y vive acá. Y ahí dibujó la resultante. Y aquí decía, primero dibujó P más Q y ahora va a hacer Q más P. Y le da el mismo resultado, si se fijan que mencionaba, da el mismo resultado al final. Y, y cumple la ley conmutativa. Lo que se está dibujando acá es conmutativa y cumple esto. P más Q es igual a Q más P. Eso es lo que mencionaba, el orden. Solo tener cuidado en el sentido y magnitud y el ángulo que nos dan de los cada vectores. Y acá lo que está poniendo es el método de paralelogramo. Esto es lo que mencionaba. Y si se fijan, este método de paralelogramo de P más Q va a la misma resultante también. Y se ve
Esta línea punteada es para formar programa, ¿verdad? Es como la proyección de P y Q para formar programa, igual al mismo resultante que con el triángulo. Va. En este caso vamos a ir con la resta, la diferencia de vectores, y vamos a hacer P menos Q. Siempre vamos a ocupar la misma dirección de los vectores, ¿va? Lo mismo en vectores, solo que ahorita la diferencia de P y Q. Yo que mencionaba que, que en este caso lo que es una suma negativa, ¿no? La única diferencia es que por lo menos si no se cortan de los vectores que son los que son opuestos, un vector que son, sí, que son opuestos, o sea que tienen la misma magnitud y el mismo ángulo, solo que sentidos diferentes. Si se ve Q, este es el positivo, pero el opuesto de Q positivo sería menos Q. Si se fijan, solo que cambia el sentido de la flecha. De ahí tiene la misma magnitud y la dirección va. Solo el sentido de la flecha es el que cambia en este caso, porque como mencionamos, para hacer la suma, es una suma negativa. Entonces vamos a poner P primero y hacemos P menos Q. Y menos Q, si fijan, solo es este menos Q. Lo ponemos acá. Si se fijan, es la suma negativa, o sea, ocupamos el vector negativo de Q. Y después unimos. Y ahora, si se fijan, vamos a hacer Q menos P. Y también en este caso, para la resta se cumple la ley conmutativa, P menos Q es igual a menos Q más P. Siempre con su signo, en este caso, menos Q, porque estamos haciendo una resta. Y si fijan aquí dice Q, menos Q más P, que sería este pedazo. Y da lo mismo resultante, si fija, se cumple la ley conmutativa y le va lo mismo. Y hay que tener en cuenta la escala, muy importante la escala, la misma escala para todo para que no tengamos un buen resultado. Es decir, un ejemplo. El do un poco rápido también, y el método gráfico. Y, y aquí como si fuera el último método que vimos que era de, ocupamos de polígono, que ya son, aquí ya tenemos 4 vectores. Y acá lo primero que vamos a hacer, en este caso como mencioné, que todos podemos trabajar con una escala. Entonces en este momento va a definir la escala, y la escala la definimos con el vector de mayor magnitud. En este caso el vector de mayor magnitud es 220 newton, el vector de mayor, si se fijan, el 4 es de mayor magnitud. Entonces en base a ese vamos a definir todo la escala. Entonces decimos que si 220 newton es igual a 11 centímetros. Esto podría haber cambiado también, puede ser y todo. Entonces en este caso, en este caso si fijo, comenzamos y aquí define la escala. Entonces a partir de este 220, que dijeron que 11 centímetros, que con la mayor escala definió que igual pudo haber dicho que eran 10, 9, 15. Entonces a partir de ese va a definir los demás. Entonces va a definir cada vector. Ya definió el primero, luego definimos el segundo que es de 180 por 11.
y hacemos el factor de conversión. Entonces el factor de conversión es 11 centímetros, que es lo que necesitamos. Con estos factores de conversión convertimos los vectores de escala que vamos a ocupar. De 3 dividimos en minutos y nos va a quedar en centímetros. El de 180 equivaldría a 9 centímetros. Si fijan, solo hicimos la factor de conversión que definimos al principio, hicimos una regla de 3 y lo que estamos buscando es que cada vector pasado a la escala. Y nos da que el 180 es de 9 centímetros para este vector. Igual de 140. Y aquí igual, ya haciendo lo mismo, la misma lógica, nos va a dar este resultado, que 140 newton sería 7 centímetros y 80 newton sería 4 centímetros. En este caso primero va a empezar dibujando el 220 newton con los 60 grados que mide con respecto al eje X. Y es lo que va a dibujar ahorita, los 60 grados. Conocido como método gráfico, vamos a dibujar una regla y el transportador. Si se fijan, todo conveniente. Lo que siempre tienen que buscar es formar el paralogramo y que cierre en el origen, que el resultante que sale del origen cierre, acabar el paralogramo. Siempre tienen que andar buscando eso. Ya van a ver. Este vector de 180 lo midió desde que se fijaron desde acá hasta acá. Y se acuerdan que una vuelta con todo esto tiene desde acá hasta acá, tiene 360 menos los 30, son 330 desde acá hasta acá. Son esto que midió. Son esto que midió. Desde acá hasta acá. Y si fijan, tras el vector, $140, 7 centímetros, 140, 2 centímetros, cada vector son 25 grados por debajo de horizontal. Entonces, si fijan, todo medimos desde el eje X, desde el primer cuadrante hasta acá. Este lo medimos 330 hasta acá. Y ese también lo estamos viendo desde acá hasta acá. 4 centímetros a medir, ¿sí ven? 4 centímetros. Y la resultante del origen al final del último vector. Y veo en este caso le dio 10.3 centímetros la resultante. Entonces ya entonces ahorita vamos a hacer lo inverso. Esos centímetros lo vamos a pasar a newton, como las cambiamos la escala a centímetros. Entonces hoy a centímetros vamos a pasar a newton para que nos dé la fuerza resultante todo. Factor de conversión que es 220 newton y los 11 centímetros. Necesitamos eliminar los centímetros, todo que nos quede en newton. Entonces los 10.3 centímetros que midió de acá a acá equivalen a 206 newtons. Entonces 206 newtons es lo que mide la resultante. Más o menos eso así rápido y quiero ver si todavía hay tiempo.
Si fíjense lo mismo, este es lo mismo que dibujo acá. Entonces más o menos así eran los videos que tenía ya. Solo era para mostrarle. Y pues nada, solo gracias por su atención. Y pues nada, no me queda más que desearles éxito en sus evaluaciones y que todo el esfuerzo, todo el esfuerzo que están vale la pena. Entonces, a lo mejor de lo mejor de ustedes y que eso les dará buenos resultados ahora y el resto de su vida. Este, cualquier duda, me pueden hacer saber, cualquier comentario y acuérdense que los foros, todos los foros están activos, para cualquier duda, comentario sobre cada tema, cada foro lo pueden hacer. Todas las videoconferencias se suben a, todos están en YouTube, en el grupo de Urani. Entonces, cuando les mando el correo, este lunes se va a mandar. Y ahí va a ir el link también, ahí están todos, ahí lo pueden revisar y estén comentando cualquier cosa en los foros y están habilitados y pues nada,